Escribió Eduardo Galeano, mucho antes de esta horrible pandemia, que sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva pronto la buena suerte, como desde hace miles de años sueña en todas las culturas la Cenicienta, un golpe de suerte. Pero eso es algo que solo sucede en las películas de Hollywood y porque le interesa tener a la gente embobada con esto del sueño americano, que entras de botones en una fábrica y terminas dueño de la empresa. Pero es mentira. Es el sueño de una noche de verano. La realidad es más dura. A estos dueños de nada, por más que se levanten con el pie derecho, lo único que les cae del cielo es un maldito virus que les deja de la noche a la mañana en casa y sin la posibilidad de ganarse el pan de cada día. Hambre para desayunar, hambre para almorzar, hambre para cenar. Y de la merienda ni hablamos. Para el IBEX 35 no son seres humanos, son recursos humanos. Para la COE no tienen cara, solo brazos. Para la derecha no tienen nombre, solo número. Y cada 4 años que voten a sus verdugos. Muriendo la vida pasan por la muerte jodidos, igual que por la vida, y estarían aún más jodidos si no fuera porque en este mundo también hay gente buena y gobiernos solidarios que no están dispuestos a dejar a nadie atrás para evitar que los jodidos se rejodan. Para hablar de estos ninguneados históricos, nadie mejor que José Manuel Colón, periodista, historiador, guionista y director de la serie Confinado, Pandemia Global. Lo tenemos con nosotros para que nos cuente que los seres humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y para que nos haga lo mejor, hay que ayudar entre todos. ¿Cómo estás, compañero José Manuel? Un saludo y bienvenido a La Frontera. Muy bien, estoy aquí, Juan Carlos, contigo y trabajando, intentando mostrar la realidad que se está viviendo en estos tiempos, que parece sacado de una distopía, ¿no? Oye, nueva normalidad. A mí eso de la nueva normalidad me da un poco de susto. A mí me recuerda a libros de George Orwell, como 1984 y otros libros, donde se cambia el significado de las palabras para dominarnos. Es algo que me tiene preocupado. Claro, porque pensamos con palabras, ¿no? Y si nos roban las palabras, nos roban la lectura del mundo. Pensamos con palabras y se tergiversan y se malinterpretan muchas de esas palabras para dar un mensaje diferente del que tiene. Yo creo que esta pandemia está reflejando realidades que no teníamos tanto en cuenta antes, como por ejemplo el tema de la fake news, el tema de la censura, el tema de tergiversar la realidad y es algo que está muy al día y en muchos lugares. Mm. El que tiene pasta se compra la verdad, ¿eh? El que tiene dinero compra las redes, compra los medios de comunicación y te cuenta que es por la mañana, pero te puede convencer de que es por la noche. Mira, yo, Juan Carlos, yo soy periodista, como dices, soy historiador, tengo varias obras, generalmente de carácter social, he trabajado y he grabado un documental sobre los albinos en África, sobre la mutilación genital femenina, sobre la inmigración. Eh, yo siempre digo, como dice Eduardo Galeano, que los nadie son los grandes olvidados y son los grandes olvidados de la historia, los grandes olvidados de la actualidad y, y los nadie somos cada vez somos más personas los que somos esos nadie, que somos simplemente brazos y no caras, como decía Eduardo Galeano. Y yo creo que el periodismo está para sacar a la luz esta realidad y defender a esos nadie. Porque el poderoso, como tú dices, ese poderoso tiene muchos mecanismos de defensa. Claro. Oye, la crisis no se vive igual en el norte que en el sur del estrecho. No se viven igual, ni tiene los mismos derechos, ni la misma seguridad. En uno de los capítulos de la serie que estamos realizando, nos contaba cómo en Marruecos pues, no tenía ninguna protección social las personas, dejaron de trabajar, dejaron de tener un ingreso y se quedó en el limbo. Yo creo que hay estados que sí al menos está intentando salvar a las personas o al menos ayudar a las personas. En otros lugares, no solo ya en Marruecos, sino en Brasil, en Estados Unidos, en algunos lugares, no hay ninguna defensa. Y eso lo estoy comprobando en las más de 50 entrevistas que estoy realizando. Claro, porque el mundo, a veces uno se llama
le llama la atención, ¿no? Que haya gente que haya votado a sus verdugos, ¿no? Es decir, que esa lógica inicial de Trump, de Johnson, de Bolsonaro, es decir, vamos a contaminarnos, los que se tengan que morir, que se mueran, ¿no? Y después ya, bueno, pues seguimos la vida. Mira, yo he conocido lo mejor del ser humano y también lo peor. Y lo he conocido en lugares complicados. Yo he realizado el viaje que hace una persona inmigrante, que se verá en mi próximo documental, que se titula El Camino. En ese viaje yo he conocido personas como Chamedy Marzouk, un pescador de Túnez que se dedica a día de hoy a repescar a las personas que mueren en la bahía de Túnez, en la bahía de Zarcis, que hace frontera con Libia, y le da un entierro digno. Una persona que ha enterrado desde 2014 para acá a más de 450 personas, que le da dignidad a la muerte. Para mí es lo mejor del ser humano, pero también he conocido lo peor. Esas personas que son capaces de pisotearte, que son capaces de venderte por lo que sea. Yo creo que en la vida muchas veces somos muy duros con las personas que te ayudan. Si yo, Juan Carlos, te hubiese ayudado a lo mejor 9 veces de 10, quizás el día que no te ayudase, que fuese esa primera vez, tú me reclamarías esa ayuda y dejaríamos de ser amigos. En cambio, no estamos acostumbrados a pedirle a aquel que nos pisa el cuello. Aquel que nos pisotea parece que está más libre. Y yo creo que el ser humano tiene que recuperar la dignidad y pedir la justicia que le corresponde. Claro, hay una mercantilización del mundo donde, bueno, si no eres rentable, tú mismo interiorizas de que no tienes un espacio para la vida y hemos echado por tierra la lectura que hicieron nuestros antepasados, ¿no? Donde eran conscientes de que si la sociedad no te garantiza la vida, tú tienes derecho a, bueno, pues a no respetar las reglas sociales. Oye, déjame que te pregunte, José Manuel, claro, los que tienen la capacidad de nombrar las cosas se convierten en los dueños de las cosas. Una gripe que empezó en Kansas, los poderosos dijeron que era una gripe española. Sin embargo, esa gripe, que parece que tuvo mayor impacto que la Primera Guerra Mundial, estaba fuera de marco. Parece que la hemos recuperado ahora porque tenemos una pandemia, pero hablamos mucho de la Primera Guerra Mundial, se hacen películas, pero de aquella gripe, nada de nada. Sí, porque también vivimos el momento, yo creo. El momento. Recuerdo una entrevista que le realicé a una periodista que es Maite Carrasco, corresponsal de guerra, para mí una de las mejores periodistas españolas, que me hablaba de que actualmente el mundo se mueve a golpe de clic. Ese clic que damos a me gusta en las redes a una noticia que nos impacta, nos llama la atención y cliqueamos. Pero no reflexionamos qué hay detrás, ni si es cierta o si es incierta, ni la seguimos. Yo creo que estamos habituados a lo que pasa en el momento y muchas veces quien controla el momento son gente que quiere, en cierto modo, controlarnos. Te voy a contar una anécdota. Recuerdo hace tiempo en redes sociales una noticia que encontré en Facebook que hablaba de un perro que iba a ser sacrificado porque había mordido a 2 gitanos rumanos y venía en el texto reflejado en varias ocasiones que eran gitanos rumanos que habían asaltado la casa de una persona de Alicante. El perro había defendido a la dueña, había mordido a uno de estos gitanos rumanos y ahora habían denunciado a la propietaria del perro y habían decidido que había que sacrificar el perro por un juez. El perro se llamaba Curro, un nombre muy común en España. Esa misma noticia se había publicado meses antes en Brasil y el perro se llamaba Vanderlei. Y los dos que intentaron asaltar la casa de un brasileño bueno eran 2 paraguayos. Pero es que esa misma noticia se había publicado meses antes en Rusia. ¿Y de dónde eran los asaltadores? De Ucrania. Claro. Y el perro se llama Sergei. Me refiero, estamos en un tiempo donde tenemos más comunicación que nunca, pero también tenemos una comunicación tergiversada más que nunca. Claro. Lo que hacía Goebbels y lo que hacía los nazis cuando tiraban esos panfletos en la Segunda Guerra Mundial,
Pues aquí lo tenemos a golpe de una mirada en el móvil, una mirada en el ordenador, y tenemos que tener cuidado, porque decir esto no es censurar una noticia que se publique, no es censura, al revés, es mantener las libertades, Claro. porque una fake news no es libertad. Hay, en esto que tú planteas, José Manuel, hay también un elemento como terrible, ¿no?, de la sociedad de la información, y es como eso que decía Andy Warhol, de que todos tenemos derecho a nuestros 15 minutos de gloria, ¿no? Y al final parece que hay un narcisismo, ¿no?, que se convierte en la epidemia de nuestra época. Yo, por ejemplo, siento cómo a veces se le falta respeto a profesionales y damos opinión de todo, y en una tertulia de una televisión, llámese una televisión como Televisión Española, La Sexta, Telecinco, Antena 3, cualquiera, siempre van los mismos contertulios y saben de todo. El maestro no parece que se ha ¿Dónde habrán diluido. estudiado que saben tanto? Sí, se ha diluido el maestro. Son capaces de hablar por la noche de fútbol en un programa de deporte, y hablar de economía en otro programa, y hablar de temas sanitarios en otro. Dices tú, ¿esto es realmente lo que buscamos? ¿Estos son los profesionales que necesitamos? Y luego yo creo que se está faltando muchas veces el respeto al maestro. Se está inundando del matón de las clases de instituto y demás en las tertulias, y no se le da importancia a las personas que realmente se han preparado, ¿no? Yo lo estoy viendo, por ejemplo, con Fernando Simón. No sé si él se ha equivocado en muchas ocasiones, supongo que también se habrá equivocado, pero yo no osaría a hablar de pandemia con Fernando Simón. Yo soy periodista, no osaría. Pero aquí todo el mundo debate y da su opinión. Bueno, no solamente eso, sino periodistas que se demuestra que difunden bulos. Estoy pensando en Inda, en Negre, son los precisamente quienes atacan, ¿no?, a Simón y a los que, como bien dices, son expertos en fútbol y dicen a los árbitros, a los entrenadores, a los directores de los equipos lo que tienen que hacer, pero también lo dicen a los gobiernos, a los epidemiólogos. El problema no es ellos, ¿no? El problema son quienes les permiten tener ese espacio. Sí, quien le sigue y quien le permite tener ese espacio. Yo conozco, mira, yo tengo grandes amigos en el mundo de la prensa y grandes amigos que trabajan de freelance, que se juega el tipo. Uno de mis mejores amigos es Ángel Sastre. Estuvo secuestrado en Siria junto a Antonio Pampliega y Juan Manuel López. Y yo recuerdo haber escuchado de algunos contertulios eh, decir que estas personas se iban a Siria como si fuesen de viaje a Punta Cana, y que luego venía Papá Estado y les sacaba las castañas del fuego. A mí me indignó profundamente, porque Sobre todo el porque en ese periodismo, momento estaba su vida en peligro. claro, y porque el periodismo lo estaban haciendo ellos. Mm. Imagínate una guerra que no se habla. Imagínate que estuviéramos en guerra y aquí no se hablara nada de lo que acontece en España, que no se hablase de los muertos, que no, serían las peores guerras, las que no se hablan. Y ellos, esos corresponsales de guerra que se jugaban su tipo, que además lo hacían por un dinero irrisorio, son los que realmente estaban haciendo periodismo. Y en cambio, esas personas que debaten cada día de un tema cualquiera, lo enjuiciaban. Yo creo que deberíamos mirar más por lo que es el periodismo, por la labor de los periodistas, y Mm. que sin ello no podemos tener una democracia real. Yo, mi lectura de los periodistas ahora mismo es bastante poco amable porque les he visto muy mercenarios. En España ha habido un Watergate, es decir, ha habido una policía política acusando a Podemos de cualquier barbaridad, y el grueso de los periodistas de este país han guardado silencio. Y los periodistas siguen yendo a tertulias donde están invitados estos sinvergüenzas, que son unos mentirosos, unos propagadores de bulos, y los periodistas siguen estando ahí, ¿no? Y ahí está los amigos de Villarejo. No, yo creo que Bueno, yo creo que a se han veces, podrido bastante. no se hace periodismo, se hace publicidad. Y hay que diferenciar.
entre el periodismo y la publicidad. Me refiero, hay cosas que yo he desmentido muchas veces en redes sociales sobre temas de inmigración, porque entre otras cosas llevo 2 años y medio recorriéndome 8 países de África: Mm. Nigeria, Uganda, Mozambique, Ghana, Gambia, Marruecos, Túnez. He estado cruzando el mar Mediterráneo para mi próximo trabajo, y creo que sé un poquito más de inmigración que otra persona. Y cuando he intentado dar reflejo a personas sobre algún bulo, algún fake news, y decirle por qué no es cierto eso, luego he recibido la respuesta que me da igual lo que digas, es lo que yo creo, es lo que yo pienso y me vale. Mm. Ante eso es difícil luchar. Muy complicado. Oye, José Manuel, tú has estado en sitios donde el ser humano ha sido sometido a un test de esos de estrés, ¿no? Como a los bancos, pero los bancos no son seres animados y los seres humanos sí. Y hemos visto en esos sitios donde hay un test, ¿no? de estrés, que sale lo mejor y lo peor del ser humano. Sí, sí, sale lo mejor y lo peor. El ejemplo de lo mejor es este hombre que conocí, de Chamezdín, y lo peor, bueno, yo he vivido como me han sacado, por ejemplo, una pistola o una espada para intentar asaltarme. Me he tenido que enfrentar a un conductor que quería raptar a una de las chiquillas que escapaban de la mutilación genital femenina. Es lo mejor y lo peor. Y dentro de lo mejor y lo peor no hay ni religión, ni, ni etnia, ni color de piel. Hay seres humanos, y hay seres humanos buenos y seres humanos malos. Pero José Manuel, hay una cosa que por lo menos es mi experiencia, no sé si la tuya. Casi siempre del lado de los malos están los hombres y del lado de los buenos están las mujeres. No sé si es del todo cierto, pero he de reconocer que a veces hay sociedades que cuando tú le das la ayuda para que lo lidere una mujer, generalmente suele ser lugares que vive en mayor armonía. Armonía en igualdad y armonía con la tierra y armonía en que no se caiga tanto en la explotación. Eso sí, sí es cierto. Y yo he conocido mujeres como Agnes Parello, que es una mujer de Kenia, una activista que lucha eh, para acabar con la mutilación genital en el continente africano, o no sé, o personas que luchan por la igualdad eh, de personas trans. No sé, yo me quedo con la gente que te habla de corazón. Y he de decir que hay más personas buenas que malas. Los malos son menos. Eso quería Pero preguntarte, José Manuel, porque uno ve la locura del mundo, ¿no? Uno ve el dolor que se desarrolla y uno ve a veces imágenes, ¿no? Donde de repente salimos del confinamiento y la gente dice, pero por Dios, ¿qué hacéis contaminándoos otra vez? No en España, en otros lugares, ¿no? Diciendo, o sea, no sois conscientes, ¿no? Y uno a veces se desespera, ¿no? De si el ser humano es capaz de cuidarse a sí mismo. Tú después de haber visto, ya digo, los casos extremos, ¿no? De depredación de seres humanos por seres humanos y los casos de absoluta generosidad, donde gente ayuda a gente que nunca le va a poder devolver el favor. ¿Mirada al final es optimista o es pesimista? yo trato temas duros en mis documentales, porque trato temas sociales, intento ponerle voz a esos nadie. eh, pero dentro de la dureza yo creo que siempre debe haber un pozo de esperanza, porque sin esperanza no hay cambio. ¿Y sabes de dónde nace esa esperanza, José Manuel? Yo creo que de la lucha y de buscar la dignidad de las personas. Me refiero, hay personas, hablando de la maldad, eh, escuché una vez a un científico decir que genéticamente, igual que tenemos los ojos azules o los ojos color marrón, o si tenemos, somos altos, somos bajos, genéticamente también hay una genética para la maldad. Y decía que el 25% de la población, el 25% de la población era población
buena, población extremadamente buena. Daba igual que hubiese crecido en un ambiente hostil, da igual lo que le hubiera pasado, que era gente buena por naturaleza. Había un 5% de la población que eran personas malas. Da igual que hubiera crecido en la misma familia, que fueran dos hermanos, que si tenía ese gen de la maldad, ese 5% de esa población era mala. ¿Qué faltaría? Faltaría el siguiente 70%. En el siguiente 70% somos la mayoría de las personas y copiamos lo que vemos. Si los malos llegan al poder, imitaremos al malo. Si los malos se llama Bolsonaro, habrá mucha gente que imite Claro. lo que haga Bolsonaro. Justifica, ese tipo de Claro, personajes entonces justifican comportamientos hay un depredadores. 70% de la población que sigue un ejemplo, un ejemplo. Si en el poder los que llegan son ese 5% de maldad y no los 25% de bondad, pues Claro. la imitación es esa. Por eso, a lo largo de la historia, hay momentos que vamos hacia la destrucción, porque ese 5% ha conseguido demasiado poder. Y ahora bien, yo pienso que ese 5% de maldad muchas veces supera al 25% de bondad, porque el malvado da igual lo que haga, no le importa lo que haga, no tiene ética, quiere el poder. En Solo veo cambio, oportunidades, ¿no? Para claro, su y es beneficio. capaz de pisotear a quien sea. En Claro. cambio, una persona bondadosa, una persona, pues muchas veces se aparta porque cree que no está suficientemente preparado para llevar un proyecto, porque tiene esa dignidad y a veces es un error. Oye, José Manuel, para despedirnos, es verdad que yo no sé los porcentajes, ¿no? Porque es muy difícil hacer evaluaciones científicas de ese 5%, del 25%, del 70%, pero intuitivamente yo creo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hay un grupo de gente que son muy hijos de puta, hay un grupo de gente mayor, ¿no? Que son gente bondadosa en cualquier circunstancia, y luego hay una mayoría que obran en virtud de lo que las instituciones construyen, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso en todos los lugares hay gente buena, hay gente mala, bueno, y sobre todo, y está la verificación de que cuando las instituciones son virtuosas, pues hay comportamiento virtuoso. Pero déjame preguntarte por dos cosas. Una es, claro, en esa construcción de ejemplos, los medios de comunicación los veo profundamente podridos. Y los medios de comunicación son los que transmiten un tipo de comportamientos u otros. Pero es que al poder hemos dicho que es más fácil que lleguen los malos que los buenos. Y en el poder, una vez que llega, tu reflejo quieres que el resto de la sociedad te copie. Es más fácil que llegue un Inda a que llegue un Ángel Sastre. Y es más fácil que tenga más minutos en una tertulia, no sé, Negre, otro periodista, como dice, que Maite Carrasco, una chica que se ha jugado la vida en Siria, en Mali, y que ha visto la realidad. Es más fácil. Yo creo que la ¿Por qué sociedad crees que es deberíamos más aprender. fácil? ¿Por qué creo que es más fácil? Porque creo que el poder corrompe y la mayoría de los poderosos tiene más acceso. Es más fácil que un poderoso meta su mensaje a Pero través la de una gente televisión. podía, José Manuel, apagar la televisión. Yo creo que la gente lo que debería es también intentar prepararse más. Precisamente, si tenemos más cultura, más educación, será más difícil que nos controle. En cambio, bueno, ya el país todavía no se ha levantado, pero dentro de poco tendremos fútbol durante 40 días seguidos. Bueno, vale, es más fácil tenerlo controlado. Yo creo que deberíamos mirar y sobre todo en temas de televisiones públicas, y hablo de televisión pública, por ejemplo, cuando hablo de televisión española, cuando hablo de las autonómicas, yo creo que esas televisiones, por ejemplo, tienen que tener, da igual que tenga pérdidas o no da igual, pero es que no son pérdidas cuantitativas a nivel económico, son ganancias a nivel de profesionales y de personas y sociedad que se está preparando. Entiendo que otras televisiones, que es más una empresa, pues busca el dinero simplemente, pero aún así, esas televisiones han tenido unas concesiones públicas que se le han dado.
y también tiene sus obligaciones. Por ejemplo, para mí es una vergüenza que una televisión como Cuatro no tenga a día de hoy informativo cuando empezó con profesionales como Iñaki Gabilondo, como Ángel Barceló, como, no sé, como Como Cintora. Sintora, como Sistiaga, como tantos otros. Yo creo que incluso siendo una empresa privada, tiene una responsabilidad. El periodismo, los medios de comunicación tienen una responsabilidad, que es informar, formar y entretener. Y no podemos olvidarnos de la de informar y formar. Y ojo, formar e informar de manera veraz, objetiva, porque los medios de comunicación y muchos periodistas han perdido la objetividad. Y eso te lo enseñan primero de carrera. José Manuel Colón, periodista, historiador, fundador de la productora Alquimistas Producciones, director del Black Man White Skin, La Manzana de Eva y bueno, con proyectos en marcha para intentar hacernos ver qué demonios está pasando. No vaya a ser que nos ocurra aquello que decía Ortega y Gasset, que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Muchas gracias por tu mirada crítica. Soy consciente de que tu mirada, bueno, pues aleja al dinero, aleja a los medios, aleja a las productoras y, bueno, en el fondo, gente como tú, sois los que desde vuestro coraje permitís pensar que otro mundo es posible porque también otra comunicación es posible. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y nada, un abrazo. Hasta pronto. Cuídate mucho.